queremos compartir un pasaje que ha sonado mucho, que se volvió incluso hasta famoso con esto de la pandemia y que algunos ya lo ponían en sus muros y corrió. Así que vale la pena discutirlo. Es Isaías 26, versículo 20, que va a ser, yo creo que definitivamente va a ser de mucha bendición la exposición de este versículo de la palabra del Señor. Hay mucha especulación, Pastor Salomón. Hay Sí, demasiada especulación. definitivamente. Mira, hay una de las cosas que está pasando en nuestro tiempo. Estamos invadidos de mucha información y poco tiempo para procesar la información, es decir, para hacer un análisis, una discriminación, a ver qué información es correcta, qué información no es correcta. E incluso hay una palabra que se llama congruencia. La palabra congruencia es importante cuando se estudian los sistemas teológicos. Tú no puedes ser pre-tribulacionista, creer que el Señor viene inminentemente por su iglesia, primeramente a buscar a su iglesia, y después ya viene con respecto al pueblo de Israel y al mundo, y creer que la marca de la bestia es la vacuna actualmente. ¿Por qué? Porque no es congruente con el sistema del pretribulacionismo. La ventaja del pretribulacionismo es que cree en la doctrina de la inminencia, basado en muchos pasajes bíblicos que sería bueno ir analizando a profundidad. Yo les invito a que analicen a profundidad la doctrina de la inminencia, que implican tres cosas. Tres cosas quiere decir la inminencia. Quiere decir que el próximo acontecimiento que sigue en la profecía bíblica es el arrebatamiento de la iglesia. Dos, que ese arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, y esto es algo muy importante. Y en tercer lugar, que nuestra espera es de la persona de Cristo y no de las señales o de otros eventos apocalípticos o de la marca de la bestia o del anticristo o de otras cosas más, sino a Cristo mismo es al que estamos esperando. O sea, que en cualquier momento puede aparecer el Señor Jesucristo para venir a buscar a su iglesia. Eso es lo que se llama la doctrina de la inminencia, y sería bueno que puedan profundizar en ese tema nuestros amigos, ¿verdad? Pues eso es lo que puedo decirle. Podría hablar muchísimo, pero pues se nos va a ir el espacio, ¿verdad? De tiempo. Gesser, adelante. Nos están saludando, pastor, desde Chiapas, México. Que Dios lo bendiga, mi hermano Nicolás Pérez Sánchez. Al siervo del Señor Nicolás Pérez Sánchez, saludamos desde aquí, desde Perú, y desde Cozumel, el pastor Salomón. Saludamos a todas aquellas personas que se unen día a día a esta transmisión. ¿Cómo no agradecer a Dios y a cada uno de ustedes por estar aquí en este programa, como es Torre Fuerte es el nombre de Jehová? Pastor Salomón, vamos a iniciar ya orando a Dios para comenzar esta ponencia del día de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy, por todas las bendiciones y por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestra vida y en cada uno de nuestros ministerios. Padre, bendice a la audiencia en esta noche. Pedimos, Señor amado, que hables como nunca, Señor, y que la gente pueda entender a la luz de la palabra de Dios que tú vienes pronto a llevar una iglesia. Amén y amén. Antes de iniciar, saludamos también a nuestro hermano Daniel Vega. Saludos desde México. Daniel Vega, Dios lo bendiga. Y lo único que le pedimos a todos que están aquí, compartan en sus muros, a compartir en sus muros. Conviértese en un pescador de almas, conviértese en un evangelista, conviértese en un gran siervo del Señor, ganando almas para el reino de los cielos, para arrebatar de las manos del enemigo a mucha gente. Amén, mi hermano. Entonces, vamos a lecturar la palabra del Señor, Pastor Salomón. Amén. En el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo
20. Dice de la siguiente manera: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pase o que pasa la indignación. Vayamos rápidamente al Nuevo Testamento, al último libro de la Biblia, así es, el libro de las Revelaciones, más conocido como el libro de las Revelaciones. Vamos a desvelar en esta noche el velo, Pastor Salomón. Amén. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 al 8. La palabra de Dios dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Pastor Salomón, con usted esta ponencia del día de hoy, titulada, ¿no? Hoy el tema número 19, ya en estreno, así es, el tema número 19, que se estrena hoy, así es, agradecemos a Dios porque ya hoy se estrena el tema número 19, cual tema es el pueblo de Israel en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Tendrá un papel importante? Hoy, solamente hoy, lo sabremos a través del cielo del Señor Salomón Tuyú. Un saludo infaltable llegó nuestro hermano Edwin Alexander Díaz Flores. Gracias, es la segunda vez que se une el día de hoy a través de este canal digital. Ya está con nosotros este invitado especial el día de hoy. Claro que el invitado más importante de nuestro Dios y también el siervo del Señor, el Pastor Salomón. Pastor Salomón, dejo ya sin más preámbulo a usted en esta ponencia. Gracias, amigo Gesser. Bueno, pues vamos a entrar de lleno. Yo quiero decirles que he escogido este pasaje, en primer lugar, porque es un pasaje que está dentro del plan de Dios para Israel, y es Isaías 26:20, porque corrió mucho, se hizo famoso este texto de anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. La razón es que incluso algunos habían manejado la cuestión cabalística y que era precisamente el día que se declara pandemia, que es el jueves 26 de marzo del 2020. Por eso es el versículo 26 que aparece allá. Fíjate qué interesante eso, ¿no? Porque se estaba diciendo que se estaba indicando incluso el día 26 y del 2020, 26-20, y ese día se declaró la pandemia, y es interesante que ese texto es mencionado en esa fecha precisamente, y entonces se dijo que allí se estaba anunciando la pandemia, y que de alguna manera pues la gente tuvo un acercamiento a estos pasajes, pero es bueno que nosotros entendamos que cada pasaje tiene un contexto, cada versículo de las Sagradas Escrituras gira alrededor de un contexto inmediato, un contexto remoto, a una referencia directa e incluso a referencias indirectas. Así que hoy vamos a estar analizando este texto a más profundidad, pero creo que es un texto que gira en torno al arrebatamiento de la iglesia, y lo voy a explicar en qué sentido puede haber cierta referencia. Pero antes de hablar de eso, yo quiero establecer las bases escriturales para poder argumentarlo. Recuerden, hemos hablado ya con son ya 19 temas sobre el arrebatamiento de la iglesia,
y todavía nos quedan 5 pendientes más, ¿verdad? Son 24 en total las glosas sobre el arrebatamiento, y yo quiero compartir esta porción que es el pueblo de Israel en el arrebatamiento. ¿Qué papel juega? Pues lo vamos a ir conociendo. Miren, antes que nada hay que entender que el tema del arrebatamiento de la iglesia no es algo improvisado en las escrituras, no es algo que diga, oh, ¿sabe qué? Algún predicador se lo sacó de la manga. Ya he mencionado que hay suficiente respaldo exegético y bíblico, y aún hoy, por ejemplo, vamos a ver un midrash. Cuando hablamos de midrash, en el Nuevo Testamento, en el griego se hacen exégesis, en el Antiguo Testamento los rabinos hacen midrash, que es la forma que le aplican al interpretar los textos y hacer diferentes aspectos o acercamientos a un texto, porque en un texto, Gesser, puede uno tener diferentes acercamientos y todavía no pierde el sentido. Por eso en un texto se dice escudriñar la escritura. Puedes leerlo 10 veces y predicar ese mismo pasaje 10 veces y cada vez tienes un acercamiento diferente. Bueno, en la fundamentación de la enseñanza bíblica del arrebatamiento, tanto en exégesis como en midrash hay. Sin embargo, debemos de dejar claro algo, que no se puede llegar a fundamentar la doctrina del rapto en el Antiguo Testamento. Solo podemos sacar aplicaciones y podemos sacar ciertas comparaciones, incluso ejemplos que podríamos encontrar para reforzar la doctrina del rapto. La doctrina del rapto es una doctrina nuevo testamentaria. Esto lo quiero dejar bien en claro. No vaya a ser que alguien venga a decir, a ver, pastor, usted está sacando de contexto esto. Bueno, pues vamos a ver realmente que la doctrina del rapto es enseñado exclusivamente en el Nuevo Testamento, pero que hay pasajes del Antiguo Testamento que podrían tener cierta relación, porque el texto del arrebatamiento no había sido revelado, así como tampoco la iglesia había sido revelado en el Antiguo Testamento. Así que, pues prácticamente estamos diciendo que tanto la iglesia como su arrebatamiento era un misterio. Esto es algo muy importante entenderlo. Bueno, pero estos textos que vamos a mencionar del Antiguo Testamento nos van a ser de grande utilidad para ilustrar la doctrina del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, o también para poder buscar un antecedente en las midrash, una exégesis, incluso cuando tú vas a descubrir a profundidad qué es lo que Pablo está enseñando, es muy probable, y lo voy a demostrar cuando estemos aterrizando a la interpretación del versículo 20 de Isaías 26, voy a demostrar que es muy probable que Pablo use un midrash para hablar del arrebatamiento de Tesalonicenses 4 en este versículo, y lo vamos a ir demostrando, y yo creo que va a ser sorprendente. Yo me emociono cuando veo la posibilidad de que Pablo haya hecho un midrash en esto, como lo hizo en muchos otros versículos, pero esto es algo muy interesante que yo sé que algunos de ustedes y tal vez la mayoría de ustedes no han escuchado, así que vamos a entrar a profundizar. Así que hay precedentes que están relacionados con este tema y puede darnos luz, el estudio del Antiguo Testamento sobre este tema puede darnos luz sobre los significados del uso del harpazo, que es el arrebatamiento, partiendo del hebreo del Antiguo Testamento. Qué emoción, porque el término harpazo puede tener sinónimos en el hebreo también, y que nos pueden ampliar la panorámica de qué es lo que Dios está diciendo cuando usa el término descriptivo harpazo en el Nuevo Testamento. Así que, miren, hay algunos términos hebreos que se pueden usar como sinónimos, y fíjate que les voy a decir algo. Yo encontré, porque hice un estudio detallado del Antiguo Testamento, y encontré más de 14 sinónimos del harpazo. Es impresionante. Por ejemplo, voy a mencionar algunos por decir rápido. No voy a hacer el estudio de lo detallado de todos los sinónimos hebreos, pero en Génesis 5:24, cuando dice que Enoc
desapareció. La palabra que se utiliza en hebreo es ayin. Y la palabra cuando dice, porque Dios se lo llevó, es lakaj. Es interesante porque es hebreo, que es lakaj, quiere decir lo atrajo hacia sí mismo, lo hizo subir. Fíjate, es interesante. La palabra allí quiere decir que Dios lo hizo subir. Y cuando dice que se lo llevó, también quiere decir que se apoderó de él. Interesante la palabra, ya vean que si no es un sinónimo del carpazo, de tal forma que incluso la palabra cuando dice que desapareció se puede traducir se desvaneció. O sea, estamos hablando de que aquí Enoc se desvaneció. Es una cosa impresionante. Incluso ahí la palabra puede ser que fue movido, fue llevado a pasear. Esa palabra que también se utiliza en la caj, también puede traducirse como fue llevado a pasear, salió, viajó. O sea, por eso es la razón, cuando a veces hablamos del rapto, yo digo, pronto nos vamos de viaje. Es impresionante, ¿no? Hay otra palabra en hebreo, en Primero de Reyes 17:12, cuando se dice que de las constantes arrebatamientos de Dios al profeta Elías, se usa, entre otras palabras, el hebreo nasá. Y nasá significa precisamente fue elevado, se elevó, subió, fue arrebatado. Pero también esa palabra es un sinónimo del carpazo que se utiliza también cuando las novias eran cargadas. Impresionante la forma en que se dice en Primero de Reyes 18:12 sobre Elías y sus constantes arrebatamientos que Dios lo alzaba, dice. En Segundo de Reyes 2:10 aparece otra palabra que es lakak. Lakak, juz y Alá. Alá es una palabra hebrea que aquí se traduce también como elevar, pero la kaj también significa ser llevado, significa subir. Y también interesante porque en el caso de Segundo de Reyes 2:10, donde Elías fue llevado y que se utiliza también la palabra juz, quiere decir que fue quitado, que se le aplicó misericordia también. Es interesante de cuántos términos sinónimos significa esa palabra. Se usa para mencionar que fue quitado. En Segundo de Reyes 2:16 se usa otro término que también es yarat. Y yarat también tiene que ver con llevado. Fíjate, en el cántico de liberación de David, de Segundo de Samuel, Segundo de Samuel 22, Salmo 18, hay una palabra que se usa que es la palabra of, O-F, of, que es en forma poética. Y hay una palabra misteriosa también en Segundo de Samuel 22 y el Salmo 18, que es rakap. Rakap, dos palabras, of y rakap. Y of precisamente es desaparecer. Rakap quiere decir montar a un animal o montar un vehículo. De hecho, ahí aparece la palabra cuando dice que cabalgó sobre un querubín. Fíjate, interesante el término que se utiliza en ese salmo cuando dice cabalgó sobre un querubín y se usa la palabra rakap, que usó de vehículo un caballo. También quiere decir fue ocultado o fue llevado en secreto. Impresionante la palabra, rakap. Quiere decir traer o subir. La palabra rakap que aparece allá, cabalgó, se traduce en nuestras Biblias igual, cabalgó sobre un querubín. Pues, y eso me llama la atención porque la iglesia también va a montar en caballos blancos, dice, y así vamos a venir también. Es impresionante eso. Hay otra palabra en el Salmo 27:5 cuando dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. La palabra esconderá es zafán. Y la palabra zafán, que es esconder, tapar, tapará, me protegerá, me reservará, me guardará, me tendrá en secreto. Es la palabra zafán. Impresionante porque lo puedes relacionar
con Apocalipsis 3:10, cuando dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, te guardaré de la hora de la prueba. Hay una palabra en hebreo que a mí me da mucho la atención en el Salmo 90:10, cuando dice, los días de nuestra edad son 60, 70 años y lo más robusto son 80, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. Y de hecho, ese término que habla de la edad de una generación, precisamente cuando la palabra dice pronto pasan y volamos, cuando pase esa generación y volamos, el término volamos es up. No sé cuántos de ustedes vieron la película de un viejito que andaba en su globo, que se llamaba la película Up. Bueno, pues Up, UWPH, Up quiere decir voló. Pronto pasan y volamos. Up, volarán, volar, resplandecer, incluso hasta desmayar. Hay otra palabra que es muy parecida, que es UF, que quiere decir cubrir. Y esa palabra es cubrir con alas de oscuridad. O sea, es como que entras a otra dimensión en el que ya no te pueden ver. Y eso está en Isaías 68, cuando dice, ¿quiénes son esos que vuelan como águilas, como palomas, perdón? ¿Quiénes son esos que vuelan como palomas? Está en Isaías 68, apúntenlo, porque esto es impresionante de cómo muchas cosas que vieron esos profetas no entendían a la totalidad, porque incluso lo dice, ¿quiénes son esos que vuelan como palomas? Isaías 68, y la palabra es uf. Esa, de hecho, porque viene de la palabra of, ave, cubierta con plumas. Interesante, pero hay otra palabra en Isaías 5:29 al 30, cuando dice que su rugido será como león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará, dice, ajaz es la palabra, arrebatará la presa y lo llevará, palap, es en el hebreo, lo llevará con seguridad y nadie se lo quitará. Es interesante este texto porque en Isaías 5:29 a 30 incluso dice, y bramarás sobre él en aquel día con bramido del mar, entonces mirarán hacia abajo en la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Qué impresionante, porque está diciendo que cuando venga arrebata esa presa y desde arriba mirarán hacia abajo y abajo habrá tribulación. Esto es un pasaje súper impresionante que me imagino que no lo entendían hasta que se conoce más a profundidad el Nuevo Testamento. Esto es impresionante, Gesser. Hay otra palabra que es, ahí se utilizan acá, que es se apoderará, posesionará de su presa. Prenderá y sostendrá su presa, que es la misma palabra, la misma descripción del jarpazo. Y palat, que es los librará, los guardará, los asegurará, los llevará a salvo, que eso es lo que quiere decir que hará con esa presa, los llevará a salvo. Luego en Ezequiel 11:1, cuando dice, el Espíritu del Señor me alzó, fui alzado, dice Ezequiel. Ahí se utiliza la palabra alá, que quiere decir ascender. En Zacarías 9:14, en el caso del mismo Señor, se dice que saldrá Yatzá como relámpago e irá Jalak entre torbellinos del austro, que son los vientos del sur, que precisamente se asocian con el fin del verano. Saldrá como torbellinos del austro. Interesante, estamos hablando de que no se improvisa el tema del rapto. Hay otra palabra hebrea que es yatzá, que quiere decir traer, incluso abandonar, abortar, andar, avanzar, hacer campaña, que aparece aquí en Zacarías. Jalak también. Es interesante todos estos términos que estamos usando. Ahora, lo que quiero decir, puedo disertar mucho tiempo y detenerme en cada versículo y explicarlo, pero no me va a dar el tiempo. Eso es como para hacer otros 24 programas del rapto en el Antiguo Testamento, Jesse. Imagínate, o sea,
es impresionante esto que está. Yo solamente lo estoy mencionando, pero no estoy haciendo exégesis ahora. Tengo las exégesis de estos pasajes. No lo estoy mencionando improvisadamente. Yo quiero decirlo. Los tengo bien detallados. Pero lo que quiero decir es que no tenemos la doctrina del rapto plenamente revelado en el Antiguo Testamento. Eso tenemos que tenerlo claro. La doctrina del rapto se revela en el Nuevo Testamento, pero lo mismo pasa con otras doctrinas. Lo mismo pasa con la doctrina de la Trinidad, así que no les asombre, porque la revelación es progresiva. Lo mismo pasa con la doctrina de Satanás. La doctrina de Satanás no está totalmente revelado. ¿Qué encontramos en el Antiguo Testamento sobre las resurrecciones? No encontramos gran cosa sobre el tema de las resurrecciones hasta que llegue el Nuevo Testamento. Sobre el tema, por ejemplo, de otros temas, ¿verdad? Así que la doctrina del rapto no es la única doctrina que no está plenamente revelada en el Antiguo Testamento. Lo que en el Antiguo Testamento encontramos son semillas de las doctrinas. Y esto lo quiero dejar bien en claro. También están estas semillas que yo estoy mencionando, y haciendo midrash de los pasajes se pueden encontrar las semillas de esas doctrinas. Sin embargo, estudiando el Antiguo Testamento a la luz de la revelación más plena del Antiguo Testamento, se puede encontrar en midrash mucha riqueza respecto a estos temas. En lo personal, yo veo que no hay desperdicio. Si tenemos un conocimiento claro de la doctrina del Nuevo Testamento, del rapto, podemos estudiar y te vas a gozar con los estudios y las comparaciones que puedes encontrar en el Antiguo Testamento. Ahora, sin embargo, vamos a analizar un texto del Antiguo Testamento hoy a la luz del harpazo, que está enseñado plenamente en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué razón? Siempre debemos de partir con la revelación más clara, más plena, más completa, que es ya el Nuevo Testamento, debido a la revelación progresiva. ¿Por qué? Porque debemos de comenzar siempre de lo más claro a lo más oscuro, de lo más comprensible a lo más complejo, no al revés. Así que siempre comencemos estudiando. Una vez que tengamos el concepto bien claro del Nuevo Testamento, podemos ir con confianza a estudiar en el Antiguo Testamento, bien, con esta revelación bien fundamentada. En el caso del tema del harpazo, porque es un tema que no está bien clara en el Antiguo Testamento. Solo hay dos veces, por ejemplo, que vamos a hablar el término arcángel aparece en la Escritura, solo dos veces. Y interesante, una de esas veces está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando se habla del arrebatamiento. Dice en 1 Tesalonicenses 4, dice que el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel. Hay un singular que aparece, voz de arcángel. No dice con voz de arcángeles. Nunca aparece en plural el término arcángel. De hecho, solo se menciona dos veces en la Biblia el término arcángel. Y es aquí y en Judas, donde se dice que el arcángel Miguel, y ahí define quién es el arcángel. Interesante, porque aparece en singular y luego define quién es. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, contra Satanás, por el cuerpo de Moisés, ahí define quién es prácticamente ese arcángel. Es interesante, entonces, el arrebatamiento de la iglesia está relacionado con el arcángel Miguel. ¿Y por qué decimos? A ver, ¿por qué pusimos el tema? Israel y el arrebatamiento de la iglesia. Pues lo pusimos porque es interesante que en el arrebatamiento se dice con voz de arcángel, cuando los pasajes de la Escritura, de hecho 5 veces aparece el nombre Miguel o Micael, que es prácticamente en el hebreo, Micael quiere decir ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Es algo muy interesante, porque siempre que Dios quiere dejar en claro que no hay nadie como Él, solo manda a Miguel, que es prácticamente uno de los principales líderes, pero está diciendo que ni siquiera Dios se enfrenta con Satanás, porque Satanás no es rival para Dios.
con que le mande al arcángel Miguel. Con eso tiene Satanás para divertirse un rato, ¿no? Para luchar. Y es interesante porque este personaje que aparece 5 veces, Miguel, dice en Daniel 10:13, 10:21, 12:1, mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero yo aquí, Miguel, dice Gabriel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Interesante porque está diciendo que es uno de los principales príncipes. De hecho, la palabra arcángel, para los que no lo saben, la palabra arcángel significa ángel principal. Eso es lo que significa la palabra arcángel, ángel principal o director de ángeles. Y curiosamente, sí está relacionado con el rapto porque dice con voz de arcángel. Ahora, dice allá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Le dice a Daniel, Gabriel, ¿qué es lo que quiere decir? Le está diciendo que Miguel es príncipe del pueblo de Israel. Siempre que se refiere al pueblo de Daniel es Israel. Por lo tanto, hay una relación entre Miguel y el pueblo de Israel. Para ser más directos, en Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo, y cuando se dice aquel tiempo, son los tiempos del fin. Cuando llegan los periodos del tiempo del fin para Israel, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Fíjate, quiere decir que Miguel, cuando vean a Miguel que se levante, es porque hay un grande movimiento de antijudaísmo, anti-israelismo, de judeofobia, de israelofobia, o sea, habrá un ataque fuerte en contra del pueblo de Israel y cuando Miguel se levanta es para combatir ese espíritu que viene del enemigo en contra del pueblo de Israel. O sea, en realidad, cuando aquí se levanta en el capítulo 12, dice, se levantará Miguel. O sea, en aquel tiempo quiere decir que iba a haber un movimiento grande de antisemitismo. Así se le conocía antiguamente, pero ahora ya se especifica, no solamente es antisemitismo, incluyendo a todos los semitas, sino en específico del pueblo de Israel, anti-israelismo. Y ese movimiento que va a producirse va a demostrar que estamos en movimientos finales en tiempo del fin. ¿Por qué razón? Porque habrá un ataque agresivo hacia y en contra del pueblo de Israel y en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, que es Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, en aquel tiempo todos los que se hayan escritos en el libro. Y esto me llama la atención, porque si el rapto se va a producir con voz de arcángel, quiere decir que cuando el rapto suceda, baja el Señor, pero baja con el arcángel también, Miguel y sus ángeles. ¿Por qué razón bajan? Porque el segundo cielo es el lugar donde se encuentran las huestes de maldad espirituales y la iglesia va a pasar por en medio de ellos cuando sea el rapto y Miguel y sus ángeles quedarán peleando aquí hasta que y es posible que esa lucha, oiga bien esto, es posible que esa lucha desde que comienza el día del arrebatamiento va a durar un periodo largo, un poquito más de 3 años y medio, porque recuerden que en el arrebatamiento hay un periodo también en el que se sella a los 144,000, no inmediatamente comienza la gran tribulación, pero va a haber una guerra ya que allí interesante, porque lo que allí se dice es que se va a producir una guerra bélica
cósmica entre seres, un movimiento bélico cósmico entre seres espirituales. En el momento del arrebatamiento va a comenzar. Por eso dice con voz de arcángel, porque cuando desciende es una voz tremenda que va a haber allá en el segundo cielo, una guerra de cósmica entre seres espirituales, y en medio de esa guerra nosotros pasamos. Es impresionante lo que allí se está describiendo. Y Apocalipsis 12, capítulo 7, yo necesito explicar esto para que pueda yo luego explicar prácticamente lo que está explicado en Isaías 26. Así que Apocalipsis capítulo 12, si quieren acompañarme, Apocalipsis capítulo 12, si ustedes se dan cuenta, aparece una gran señal en el cielo, y esa gran señal es una mujer, y como es una señal en el cielo, no es en la tierra, por lo tanto no tiene nada que ver con ningún ser humano sobre la tierra, sino que es una guerra cósmica, es una señal que representa, sin entrar en detalles. No voy a discutir ese tema ahora, pero ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Representa al pueblo de Israel y representa esa guerra que comenzó desde el inicio, prácticamente en contra del pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay prácticamente una guerra que se está gestando, que se está dando, y dice que en el versículo 4, una tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrastrados y arrojadas sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer y esperaba para que dé a luz, a fin de devorar a su hijo varón tan pronto como naciese. Ese hijo varón es el Señor Jesucristo, que fue producida en una nación que es precisamente la descrita aquí como la mujer, esa nación que vio y dio a luz al mundo, al Hijo de Dios, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, dice el versículo 5, es decir, la ascensión de Cristo. En el versículo 6, entre el versículo 5 y el versículo 6, hay un vacío que ha durado 2000 años para que suceda el versículo 6. Ahora, quiero decirles, ¿por qué no aparece aquí en todo este capítulo 12 el arrebatamiento de la iglesia? Porque pasa lo mismo que en Isaías. Aquí se está enfocando al pueblo de Israel y no se está enfocando a la iglesia. ¿Por qué razón decimos esto? Porque se está describiendo a la mujer que representa al pueblo de Israel. Dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado Dios para que allí le sustenten por 1260 días, que es el mismo periodo, que es el periodo de aflicción. Ahora, mire bien, que es muy interesante. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Note bien, ya hubo una caída hacia el cielo, pero ahora se desarrolla en el versículo 7 esta guerra, que es la guerra que comenzó, óigalo bien, comenzó el día del arrebatamiento. El día del arrebatamiento, cuando dice el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde será sustentado por 1260 días, que es la primera parte que ahí se ve de este periodo. Interesante, ¿por qué razón? Porque esa guerra ya ha comenzado, pero allá dice que hubo una gran guerra cósmica, donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Está refiriéndose al segundo cielo, de donde ha sido lanzado, y será lanzado a la tierra. Por eso se dice, a la primera mitad será lanzado a la tierra ya. Por eso se dice, ay de los que habiten en la tierra. Quiere decir que esa guerra que comenzó el día del rapto va a continuar hasta los primeros 3 años y medio,
cuando Satanás es lanzado a la tierra y entonces se levanta contra la mujer con furia. Y es interesante porque eso es toda la historia de Israel sobre la tierra, y no solo de Israel. En el versículo 17 se habla de su descendencia, que representan los 144,000 que van a estar prácticamente, dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra Israel, porque no la pudo destruir, y se fue a hacer guerra contra el resto. El resto allá es el remanente eso es lo que significa la palabra resto, remanente, de la descendencia de ella. Por eso es que los que dicen que la mujer es la Virgen María, aquí se dan un tumbo. ¿Por qué? Porque aquí se habla de la descendencia, de la simiente, de los hijos de esa mujer, y por lo tanto, si María es la mujer, pues cómo va a tener hijos si es virgen, ¿no? Si, según el credo o el dogma católico es siempre virgen. Entonces aquí se dice del resto, que prácticamente todo el resto de la descendencia son los 144,000 y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, no es la iglesia, porque no se está hablando del tiempo de la gracia en la iglesia, sino que se está hablando del tiempo de que guardan los mandamientos, a los cuales se está refiriendo al pacto mosaico. Esto es algo muy importante, entender este texto en concreto. Muy bien. Dicho esto, ¿por qué comencé explicando Apocalipsis 12:7? Sí, quiero entender Isaías 26. Bueno, porque recuerden, vamos a entender un pasaje del Nuevo Testamento con más claridad, con más amplitud, y de ahí nos vamos a estudiar Isaías 26. Bueno, Isaías 26, para comenzar, Isaías, que en el hebreo es Yesayahu. Yesayahu es Jehová es salvación, o salvación de Jehová. Él comenzó, acuérdense, es un ministerio muy largo. Su ministerio inicia cuando muere el rey Usías, cerca del año 740, y se extiende a través de 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Bueno, prácticamente algunos entienden que ya que cuenta la historia de la muerte de Sennacherib, tal vez su ministerio llegó hasta el 680, o sea, y la tradición dice que él murió aserrado en el malvado reinado de Manasés. Así que, pues eso es lo que enseñan de Isaías. Mira, del capítulo 1 al 39 de Isaías, porque Isaías es como si fuera la Biblia completa, tiene 66 capítulos, así como tiene 66 libros la Biblia. Tiene 2 divisiones, del 1 al 39, así como el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y luego el restante 27 tiene otro tema. Los primeros 39 hablan de la salvación que tiene el hombre, y del 40 al 66 habla de la provisión de la gracia de Dios. Es interesante, ¿no? Habla de la gracia de Dios en la segunda parte. Por lo tanto, es como toda la Biblia. Antes de sumergirnos en Isaías 26, no podemos dejar de mencionar el marco en el que se desarrolló este capítulo, porque Isaías, acuérdense que fue un profeta prácticamente llamado por Dios, que desarrolló un ministerio en una época de prosperidad de Judá. La prosperidad material había prácticamente producido una decadencia fuerte espiritual. Las condiciones morales, pues prácticamente estaban muy por abajo, a pesar de la prosperidad material. Podemos hablar de una lista de injusticias. Se luchaba contra la codicia, la avaricia, la adoración de dioses paganos. Bueno, podemos decir, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Entonces, como mensajero del cielo, prácticamente Isaías alza su voz y advierte qué es lo que va a pasar por las condiciones que están viviendo. Y esa realidad, pues no les iba a durar mucho tiempo. De ahí que los mensajes de los profetas, pues era de severa exhortación, invitándolos amorosamente a arrepentirse y que vuelvan al camino. Así que
es uno de esos mensajes de ese capítulo 26 que vamos a estar analizando. Miren, para que tengan una idea, juntos se debe de estudiar el capítulo 24, 25, 26 y 27. Vuelvo a repetir, estos 4 capítulos, 24, 25, 26 y 27, se le llama el Apocalipsis de Isaías. 24, 25, 26, 27. Y los capítulos 25, 26 y 27 están escritos como cánticos. Por eso se le conoce al capítulo 25, 26 y 27 como el libro de los cánticos. Son 3 cánticos que hay. Un cántico en el capítulo 25, otro cántico en el 26 y otro cántico en el 27, aunque algunos creen que es el mismo cántico, entonados, según Isaías, por los sobrevivientes del reino milenial. Es decir, es un canto que van a cantar durante el milenio. Cuando lo entendemos, nos vamos a dar cuenta que es la historia que ellos van a cantar. Lo que allí se habla son los creyentes judíos de la tribulación, que son obedientes al antiguo pacto, que son la descendencia de la mujer, acuérdense, y están contrastados ahí prácticamente, primeramente, dos ciudades simbólicas, una que es la Babilonia y otra que es Jerusalén. La ciudad fuerte simboliza a Jerusalén, que prácticamente contiene la ciudad de justicia, donde vive el remanente de creyentes que confían en el Señor y que recibe completa paz en medio del caos. Pero la ciudad exaltada o altiva que representa a Babilonia está llena de incrédulos y es totalmente derribada. Los oprimidos y los pobres en ella prácticamente se rebelan, y los líderes que practican injusticias en ello van a ser derribados y los mismos pobres los van a pisotear. Así que el remanente de creyentes que allí aparece es un remanente que añora el retorno del Señor, sabiendo que sus juicios prácticamente traen justicia de vuelta a la tierra. Y es importante recordar que en los últimos días Israel volverá a ser una nación bajo el pacto de la ley. O sea, se acabó la ley, no se ha acabado para Israel. Siguen ellos bajo la ley y estarán bajo la ley, serán el pueblo que va a ser restaurado en la ley. Por lo tanto, estos capítulos no se refieren a la iglesia. Miren, el capítulo 25 es un cántico de alabanza de Israel por las bendiciones del reino. El capítulo 26 es el cántico de Judá a la roca eterna, también durante el milenio. Y el capítulo 27 es el cántico de Dios sobre los redimidos de Israel, que es así como aparece. Estos 3 capítulos, que algunos consideran que se trata de un solo canto que se dará durante el milenio, tienen 2 líneas de pensamiento. Primero, contienen al mismo tiempo 2 cosas: el triunfo del Señor, que prácticamente Dios va a triunfar sobre el mal, y las relaciones futuras de Dios con Israel. Son 2 cosas: de cómo va a triunfar sobre el mal y cómo se va a restaurar la relación de Dios con Israel en el futuro. En el capítulo 25, en estos 3 cánticos, se muestra el remanente judío librado de la tribulación y restaurado, que aparece alabando a Dios porque las naciones gentiles en general han sido castigadas, y esto nos lleva a entender que se está refiriendo a lo que pasó durante la gran tribulación, y nos lleva a reconocer el poder de Jehová. También se habla de que se preparará un banquete en el que prácticamente el pueblo de Israel va a gozar de la salvación en el monte de Sión en Jerusalén. De ahí la importancia de ese monte y de Jerusalén. Los enemigos del pueblo, del cual Moab es un representante, serán avergonzados. Incluso Pablo cita este capítulo 25 cuando habla de la resurrección, en el que momento también Juan en Apocalipsis se refiere cuando Dios enjugará de los ojos de su pueblo toda lágrima. Ya en el capítulo 26, cuando llegamos, el cántico prácticamente que el capítulo 26, escúchenlo bien, es milenial.
sucede durante el milenio. Y es un cántico como el Salmo 24. No sé cuántos de ustedes saben que el Salmo 24 es un salmo de entronización, pero que se cantaba en la procesión como una serie de salmos, y el Salmo 24 se canta cuando se entra en Jerusalén. Es interesante, por eso dice, alzado puertas eternas y alzado vosotras puertas, y entrará el Rey de gloria. Y eso se va a cumplir también en la segunda venida. Pues este capítulo 26 es más o menos así, y es un cántico procesional para entrar precisamente en Jerusalén, la ciudad del gran rey. O sea, que cuando se entone este cántico, estarán entrando a la ciudad de Jerusalén. Esto va a ser impresionante, este capítulo 24, cuando se entone en el milenio, cuando inicia el milenio con este cántico del capítulo 26 de Isaías. Así que apréndanselo, ¿verdad? Interesante, ese cántico se va a entonar. Esto habla de un pueblo justo que ya experimenta el reino de Dios en completa paz. Incluso cuando dice que completa paz, habla de 2 veces paz. Shalom, shalom. Eso es lo que significa. Paz, paz. De un bienestar positivo que se va a dar, el cual es provista por la roca eterna. Es interesante que se hable de la roca eterna. ¿Por qué razón? Porque la segunda venida de Cristo se habla como una roca que va a pegar a los pies del imperio, de los imperios humanos, y los va a derribar, los va a hacer añicos en los pies. Es la roca. En aquel día, y esa palabra aquel día, del cual Abdías 15 menciona que aquel día se refiere a los tiempos del fin, dice, se le conoce también como los postreros tiempos para Israel. Abarca tanto el periodo de los ayes mesiánicos, el término aquel día, cuando dice en aquel día, abarca los ayes mesiánicos de la gran tribulación, como también el reino mesiánico mismo. Así que el término aquel día abarca la gran tribulación y abarca también el reino mesiánico. Cuando usted lee la Biblia, en aquel día, está hablando de la gran tribulación y el reino mesiánico. Entonces, de ese periodo, en aquel día parece significar el día cuando Babilonia sea derribado en el suelo. Eso es lo que está en el contexto de ese pasaje aquí, y eso se da poquito antes de la segunda venida de Cristo. Cuando se estudia este pasaje a la luz de que se trata de un cántico entonado en el milenio por gente que ya pasó la gran tribulación y vive en el reino milenial, todo cobra sentido. Y entonces vas encuadrando en dónde estás ubicando ese contexto de Isaías 26. Es cuando se cantará este pasaje en Jerusalén, y no necesitará fortalezas, no va a tener muros, no va a tener cercos, no va a tener ninguna protección. Las tendrá abiertas sus puertas para la nación. Dice allá que estará abierta para la nación justa. Y el término es interesante, El término en hebreo es, la nación justa es Goy Sadik. Goy es el término que quiere decir gentiles, y Sadik justos, gentiles justos, que estará abierta para los gentiles justos. ¿Qué nación es esa de gentiles justos? Es impresionante. Si vas a entender que también va a ser el periodo donde la iglesia va a reinar sobre la tierra. Un justo gentil, interpretado aquí por los sabios rabinos, y de gente que no pertenecerán al pueblo de Israel, quienes van a poder tener acceso a esa Jerusalén. La palabra hebrea para salvación que forma, escuchen esto, la palabra hebrea para salvación que forman las paredes y murallas de la ciudad es Yeshua. Fíjate, la palabra hebrea para la salvación que forma las murallas, o sea que su salvación y sus murallas serán Yeshua, dice. Es impresionante este pasaje, hermanos, de Isaías 26, donde dice que no va a tener muros, pero que su protección va a ser salvación. Yeshua es el nombre de Jesús. Es impresionante esto, hermano. Impresionante.
impresionante lo que ahí se está diciendo, porque dice, pero no será sino hasta que la gran tribulación está por terminar, que ellos mirarán al que traspasaron según Zacarías 12:10 y lo reconocerán a pesar de que él los ha estado protegiendo todo el tiempo. La roca de las edades los ha estado protegiendo, pero no se van a dar cuenta, porque ya sea la soberbia humana, ya será derribada, los pobres lo hallarán, pero habrá un remanente que ya pasó por la gran tribulación, y estas fueron sus oraciones durante todo ese tiempo en el que los señores, los gobiernos gentiles habían reinado sobre el remanente, pero es solo temporalmente hasta que aparece el Mesías, el cual promete que esas potencias gentiles no serán. Y de hecho por eso se le llama sus muertos son, no vivirán, habrán fallecido sin resucitar. Eso es lo que literalmente está diciendo. ¿Quiénes son estos? Las potencias. Acuérdense, la roca que va a golpear a esa imagen en los pies, los va a hacer añicos, y esos señores que abusaron de ellos. Yo no sé si esta pandemia fue planeada. Escucha esto, hay de aquellos que lo hicieron, hay de aquellos. Si cuánta gente y cuántos justos han muerto, y todavía lo peor que están planeando tal vez para el pueblo, pero ¿sabes qué? Dice que cuando ellos mueran, cuando sean muertos, no se levantarán. Los justos, según Isaías 26:8, serán restaurados, pero estos otros señores, según este versículo, estos otros señores, reyes paganos, porque a eso se refiere, así como de Nabucodonosor, como de otros, esos señores que son el falso profeta, el anticristo en especial, y todos esos que se enseñorearon, que dominaron al mundo, que oprimieron a los hombres. Dice, los espíritus de esos muertos, el versículo 14 le llama literalmente la sombra de ellos, es decir, sus espíritus de ellos. Interesante, no vivirán. Estoy en el 26:8 y 26:14. No vivirán, en contraste con los del versículo 19, que van a vivir, pero aquí se enfoca en que no volverán al mundo para aterrorizar al pueblo. Una vez que ellos caigan, ya no se van a levantar. ¿No les parece glorioso? Cuando los imperios sean derribados, caerán esos grandes señores, entre comillas, los grandes poderosos del mundo, no se van a levantar más. O sea, va a ser su sepultura cuando venga esa roca y les caiga. Estos muertos, es interesante porque estos señores que aparecen, se traduce como en el hebreo es Refaín, sus muertos en el 26:13, los otros señores o tiranos del 26:13 no vivirán. La palabra hebrea ya es Refaín, que quiere decir estos gigantes, como los Nefilim, esos gigantes. Eso es lo que significa, o sea, estos grandes poderosos, estos grandes hombres. El hebreo es Refaín, estos malvados muertos, así se traduce. Estos gigantes una vez en poder, gigantes en crimen, gigantes con grandes hazañas, con grandes economías, poderosos, ahora se encontrarán en el Hades y no se van a levantar. Estos Refaín, lo que está diciendo, ya cuando caiga su imperio, ya nunca más, es decir, lo que te está diciendo es, ya nunca va a haber más imperios mundiales. Qué impresionante es esto, lo que está diciendo, que cuando esta roca venga, va a haber una demolición de todo el sistema humano, del orden mundial humano, completamente impotente. En la tierra de las sombras caerán, serán echados en el olvido. Luego que haya atravesado por dolores de parto, aparentemente podemos decir que esos dolores de parto no producieron nada, sino que solo producieron aire. Pero cuando la nación pase esos dolores de parto, en el cual no les produjo más que aire,
es el tiempo cuando se acerca la resurrección de esa nación, incluyendo aquí a los fallecidos, cuando venga sobre ellos su rocío o venga el derramamiento del Espíritu Santo, se van a levantar esos muertos, literalmente va a haber resurrección y la nación también se va a reavivar. Y esto es algo muy impresionante que voy a detallar en un momento más, pero hoy abro el espacio para preguntas y luego continúo con más la segunda parte de esta exposición de Isaías 26. Gesser, adelante. Pastor Salomón, hay una pregunta de nuestro hermano Mario Cortés. Hubo un momento de la grabación en que se frició, ¿no? Donde se estaba explicando cuánto durará la guerra con Miguel. Muy bien. La guerra con Miguel comienza en el arrebatamiento, porque acuérdense que dice que viene con voz de mando y con voz de arcángel en singular, y ahí comienza una guerra. Esa guerra sucede el arrebatamiento, nos vamos, y Miguel y sus ángeles siguen guerreando hasta que a la mitad de la semana, recuerden que la semana de la gran tribulación inicia con un pacto. Por cierto, aquí en este pasaje, si ustedes se dan cuenta, hay algo que se dice que ellos dieron a luz aire. No sé si se dieron cuenta que los dolores que les produjo dio a luz aire. O sea, ellos esperaban que si van a llegar a un pacto y van a sufrir, por lo menos que ese sufrimiento nos produzca una recompensa. Pero resulta que entraron en pacto, sufrieron luego y no les produjo más que aire. O sea, el pacto que hicieron con la muerte, el pacto que harán con el anticristo, no les va a producir absolutamente nada más que dolor y aire. Es todo, hasta que venga el Mesías. Pero entonces quiere decir que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo que está diciendo aquí es que el pacto va a estar muy relacionado, ojo con lo que voy a decir, va a estar muy relacionado también con el tema del templo y el tema de la religión judía. ¿Por qué razón? Porque si dice que por una semana hará un pacto con muchos, porque así dice que el príncipe que ha de venir por una semana hará un pacto con muchos, quiere decir que es muy claro que el pacto es de 7 años, pero que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que está diciendo que ese pacto va a incluir el inicio del servicio en el templo. Eso es lo que está diciendo, porque si te está diciendo que a la mitad hará cesar el sacrificio de la ofrenda, es que a la mitad se deshace del pacto. Eso es lo que está diciendo. Y por lo tanto, el tiempo que dura la guerra con Miguel y sus ángeles es un poquito más de 3 años y medio. ¿Por qué razón? Porque entre el arrebatamiento de la iglesia y el pacto hay un pequeño espacio de tiempo que es el tiempo de salvación de los 144,000. Así que el sellamiento de los 144,000, no sabemos cuánto tiempo hay, pero sí es desde el arrebatamiento hasta la primera mitad en el que será lanzado a la tierra Satanás con sus ángeles caídos, y hay de los que habiten en la tierra en esa segunda parte de la gran tribulación. Adelante, mi hermano, y saludos a mi hermano Cortés, que es un colaborador fuerte de estos programas que estamos haciendo allá en Instrucción Teológica. Saludamos también a nuestro hermano Mario Cortés, saludamos a nuestro hermano Daniel Enrique, que se unió hace poquito. Amados hermanos, seguimos. Hermano, estamos un poco mal de la garganta porque ayer hemos tenido casi muy seguido los programas, ¿no? Completamente seguido el programa. El día de ayer fue muy grande la programación y a la verdad Dios siempre nos ayuda a seguir adelante, hermano. Bueno, hay otra pregunta, Pastor Salomón. Esta es una pregunta parte mía. Pastor Salomón, eso quiere decir, y dejamos claro, que la parte de la última semana que habló el profeta Daniel nos habla
que Dios tendrá específicamente un trato especial con Israel, más no con el pueblo gentil. ¿Estamos en lo cierto o hay alguna aportación a ello? Sí, es correcto. Y de hecho yo hacia ahí voy de por qué aparece insertado el versículo 20 de este capítulo 26. Y la razón precisamente es porque hay una nota que se está dando de que Dios va a esconder a un pueblo. Entre tanto pasa la indignación, que es aquí mencionada como el periodo de la gran tribulación. Y de hecho, algo que quiero dejar allá como una enseñanza es todo el concepto de dolores de parto que aquí se está mencionando, pero no es el único pasaje que se refiere con relación a Israel y jamás con relación a la iglesia, es precisamente relacionado a la gran tribulación. Por lo tanto, incluso cuando se habla del desierto, cuando dice, y la mujer huyó al desierto, que es su lugar de prueba, es el desierto donde Dios trata con Israel siempre. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que es en el desierto donde Dios trata con Israel. Y el desierto aquí también está ejemplificado con la ilustración de dolores de parto, que no es la misma, ni es la única, la única porción de la escritura donde se cita, porque en Jeremías capítulo 30, versículo 7, de hecho todo el capítulo 30 ustedes lo pueden leer, que también se refiere, incluso cuando surge la nación en Isaías es mencionada como que da a luz la nación en un solo día, la restauración de la nación. Pero en este caso en específico se está refiriendo al periodo de la gran tribulación, cuando ellos esperan tener alivio como fruto de ese dolor, pero en lugar de alivio solamente dice que tienen aire y de nada les sirve todo el dolor que atraviesen durante ese periodo de tiempo. Lo que les va a llevar es a clamar a Dios, a clamar al Mesías. Nada que ver con la iglesia. Así es, Pastor Salomón. Estamos dejando bien claro que el trato de Dios será con Israel en el tiempo de la gran tribulación. Tanto así que Dios, ¿no?, nos habla en su palabra, en muchos textos bíblicos donde amparan esto, ¿no?, de que el trato será con Israel, ¿no? Vemos que todo el escenario será casi en Israel, Pastor Salomón. Totalmente. Y de hecho, en estos pasajes que estamos viendo, se ve claramente que se dice que en el monte de Sión y en Jerusalén, que se está enfocando totalmente toda la profecía. Esto significa que no puede cumplirse en la iglesia, sino que se tiene que dar en la restauración de esa nación que tiene que ser levantada para que se cumpla Isaías 26, Isaías 24, 25, 26 y 27. No se puede cumplir si no se restaura la nación de Israel. De otro modo, tendríamos que espiritualizar las escrituras y eso no es lo que enseña la palabra del Señor al respecto. Y yo he dicho una cosa, que a menos que Dios ya no tenga un pacto incondicional con Israel o que él no tenga palabra, Israel ya no tiene nada que ver en los capítulos 24, 25, 26 y 27 de esto. Pero si el Dios que tenemos es un Dios de palabra, es un Dios que ha dejado un pacto incondicional con Israel, entonces estos capítulos se van a cumplir literalmente en el futuro reino milenial, reino mesiánico. Adelante, Jesús. Claro que sí, Pastor Salomón. Tengo otra pregunta de mi hermano Mario Cortés y nos dice, entonces, ¿a qué se refiere el Señor viene en las nubes? ¿Será en el segundo cielo? Sí, ¿Por regiones celestes? Sí, definitivamente. Y de hecho por eso se da ese encuentro. Recuerden que Satanás, su caída es en fases. Su primer caída fue del tercer cielo al segundo cielo. Y esta segunda caída que viene será del segundo cielo
precisamente a la tierra, y todavía le falta todavía más caídas, ¿eh? Después del periodo de tribulación todavía va a ser otra caída más, que va a ser en el abismo. Así que todavía le falta más, y del abismo al lago de fuego. Nosotros creemos firmemente como iglesia del Señor que Cristo viene. Pastor Salomón, y hablando del tema de la eminencia, que estuvo hablando al principio, ¿no? Hace unas cuantas horas atrás, llevamos casi una hora y 14. Y me hacía recordar cuando me enseñaba, estaba en el seminario, ¿no? Cuando, bueno, en este libro que se llama Eventos del Porvenir, hablando, ¿no? Que el Señor, ¿no? Hablándonos que nosotros como iglesia no estamos muy pegados a ver las señales. La única señal dada para nosotros es el arrebatamiento de la iglesia como tal, ¿no? La esperanza de la iglesia es que el Señor nos lleve ante su presencia. Y también se podría decir que cuando el Señor venga, ¿no? Simplemente es probablemente, como decía mi profesor, probablemente el Señor enviaría a Miguel a preparar camino para su llegada. Podríamos decir así. Estamos hablando de que prácticamente el camino que se abre para la venida del Señor Jesucristo precisamente es por medio de Miguel, pero hay señales, la señal que estamos viendo de la aparición de Miguel, ¿por qué es? La señal de esa aparición es porque hay un espíritu de anti-israelismo que va a permear, y eso es lo que va a estar queriendo destruir al pueblo de Israel. Así que viene y allana ese camino para el arrebatamiento de la iglesia. Es en ese momento que se da la razón del arcángel Miguel. Es precisamente en ese punto. Es correcto. Entonces, Pastor Salomón, hay que continuar con la ponencia del día de hoy. Muchas gracias a nuestro hermano Mario Cortés, a todas las preguntas, saludos, comentarios. Sabemos que algunos hacen sus bromas, pero igual, gloria a Dios a ellos también. Ahí está mi hermano Daniel Enrique, locutor, me dice, usted no me saluda, pero ya le saludamos, mi hermano Danielito, no se preocupe. Seguimos entonces con este programa. Amén. Entonces, amén. Pastor Salomón, yo voy a poner mute a mi micro para que... Y vamos aterrizando entonces. Luego que Israel haya atravesado los dolores de parto, que aparentemente sin conseguir nada, como digo, entonces luego que haya pasado eso, entonces la nación va a resucitar, incluyendo, dije, a sus fallecidos, no así los refidim o los grandes señores. Esos no van a levantarse. Su imperio, el imperio de ellos no se va a levantar. Es interesante eso. Si usted está en Isaías 26, vea las quejas de los versículos 16 al 18 que indican que al destruir a la nación opresora y traer salvación a Israel, Dios se ha vindicado a sí mismo como gobernador ya del mundo, y que él ya está en ese momento reinando, ya es ahí su segunda venida. Israel, ¿qué va a pasar? Volverá a la vida después de que haya tenido dolores de parto. Óigalo bien, después que haya tenido dolores de parto, entonces volverá a la vida y será el centro del gobierno mesiánico, según Ezequiel 37, Daniel 12:2, Daniel 12:13, Romanos 11:15. Y antes de ello, Israel tiene que pasar por dolores de parto, pero un dolor sin fruto. Eso es interesante, un dolor sin fruto hasta que venga el Mesías. Es decir, hasta que sea conducido a Dios, hasta que sean avivados, hasta que cumplan prácticamente con sus obligaciones. Y también a ellos en ese pasaje dice que los motiva a clamar a él.
Las aflicciones, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué Israel tiene que pasar por esas aflicciones? ¿Por qué razón? Porque las aflicciones es el fuego purificador. Yo quiero dejar claro esto, no así la iglesia, porque la iglesia es la esposa del Cordero y la iglesia ha sido justificada, ha sido santificada, dice en Efesios capítulo 5, cuando habla de ese texto de la esposa, habla precisamente eso, y ha sido perfeccionada. Para eso Cristo murió por su esposa y se dio a sí mismo por ella para purificarla. No necesita pasar ella ya por el periodo de dolores de parto de la ira del Cordero. No necesita pasar por la ira del Cordero, no necesita pasar por los ayes mesiánicos, porque primero no le corresponden. Eso es algo muy importante dejarlo en claro. Sin embargo, en el caso de Israel, la aflicción de dolores de parto le será un fuego purificador que traerá la aflicción para Israel, su santificación, como una mujer, dice allá, con un hijo. Es una imagen de angustia, acompañado a la expectativa, una mujer embarazada esperando por un hijo que está a la expectativa, sí, sufriendo, pero dice, ya va a pasar, ya va a nacer, ya viene la paz, y quiere decir que es, en ese proceso todavía mucho del pueblo seguirá pensando que todavía el Mesías está entre ellos. Fíjate, estará pensando todavía, pero cuando se den cuenta que dieron a luz aire y que el Mesías no vino, porque se va a desatar una serie de falsos Mesías que dirán, helo aquí, helo allá, está escondido en un aposento, está en tal lugar, pero él dice, no le creáis, ese es puro aire, no es el Mesías. No está dando a luz al Mesías, solo aire. En realidad, esa angustia que ellos saben que viene posteriormente la alegría, como dice en el libro de San Juan, lo que está diciendo es que Sión estará destinado a buscar su liberación aparentemente en vano. Querrá ser libre de esos dolores de parto, pero en vano. Esos pactos que va a hacer no les van a funcionar. Los dolores van a seguir y no van a ser ninguna esperanza. Pero realmente a punto de ser salvado gloriosamente por el Mesías con su venida. ¿Qué es lo que produjo? Produjo viento. Es interesante. Hay una enfermedad llamada pneumatosis. La pneumatosis es cuando hay un dolor de parto y se produce viento. Dice aquí que Israel va a padecer esta enfermedad durante la gran tribulación. Con esos dolores va a padecer la enfermedad de pneumatosis. Cuando produzca es puro viento. Más bien, viento aquí es una figura que demuestra un esfuerzo abortivo, que ellos dirán, ya queremos al Mesías, ya necesitamos al Mesías, pero habrán falsos Mesías que se van a levantar, que solo van a ser viento. Hay una palabra que se utiliza ya nosotros y tú, en una antítesis, cuando se dice allá, tus muertos vivirán. Mis cadáveres resucitarán, versículo 19. Vamos al versículo 19. Tus muertos vivirán, mis cadáveres resucitarán. Algunos entienden que ya son antifonales, porque hay un coro, otro coro, y después todos juntos cantan coro. Son formas antifonales, pero también se entiende que cuando dice tus muertos, le dice al profeta, tus muertos vivirán. Está hablando Dios diciéndole a Israel, tus muertos van a vivir, no como los refidim que van a quedar caídos. Y luego dice, mis cadáveres resucitarán en segunda voz. Lo que posiblemente Dios está diciendo es, aunque han acaecido ellos y murieron en el periodo de la gran tribulación, mientras hayan creído en él, seguirán siendo míos. Por eso dice mis cadáveres, porque no dejan de ser de Dios y resucitarán porque son de Cristo en su venida. Y esto es algo muy interesante,
porque aquí está hablando precisamente de la resurrección, que incluso aquí se menciona cuando se dice despertad y cantad moradores del polvo, porque ahí está hablando de la tierra seca a la vida, a la vida de las sombras. Sus almas van a, el término sombra se utiliza para almas. Con todo, son del Señor sus muertos, porque son sus siervos que han sido decapitados, son suyos aún luego de que hayan muerto. Como Jesús, aquí es el Israel antitípico. Y es interesante entender que prácticamente él se pone como mis cadáveres. Cuando dice tus muertos de Israel vivirán, mi cadáver también se levantará. Está diciendo que su cuerpo también se va a levantar. El cuerpo de Cristo será resucitado. Y acuérdate que una vez hablamos de cuál es la base de la resurrección del creyente, la resurrección de Cristo. Así como Cristo resucitó, el creyente también será resucitado, y esto lo explicamos, ¿verdad? Cuando hablamos de 1 Corintios capítulo 15. Y es interesante porque aquí está hablando precisamente del cuerpo resucitado de Cristo, que es la fuente del pueblo de Dios. Y todos los creyentes, pero en especial aquí está hablando de los creyentes israelitas, también serán resucitados. Lo que está diciendo el pasaje es cuando dice mis cadáveres vivirán, es porque yo vivo, ustedes también vivirán. Porque yo vivo, ustedes vivirán. Así que la concepción de la resurrección física aquí, aunque casi es nula, porque se está hablando de la resurrección del pueblo de Israel, pero de alguna manera, el único lugar tal vez donde se habla un poquito más por la revelación progresiva de la resurrección de los física de los muertos es en Daniel 12:2. Pero aquí es como en Ezequiel capítulo 37, se habla de un despertar de la nación. Esa es la resurrección que aquí se muestra. Pero sin embargo, también cuando se habla de esto, es muy probable que paralela a este despertar de la nación, a esta resurrección de la nación, también se esté hablando de la resurrección de los muertos. Cuando dice tus muertos o tus hombres vivirán, junto con mi cuerpo muertos surgirán. Eso es lo que se está diciendo. Ellos, los enemigos de Israel, están muertos, no vivirán, pero tus muertos judíos, ellos, los del pueblo de Israel, sí vivirán. Es decir, principalmente se está hablando de Israel restaurado civil y nacionalmente, pero cuando se dice tus enemigos, se está refiriendo por completo aquí proféticamente a aquellos que fueron los imperios mundiales que sometieron a Jerusalén y a Israel, y ellos no se levantarán por completo, pero ustedes serán restaurados a la vida también literalmente. Eso es muy interesante lo que aquí se está diciendo, precisamente el cuerpo muerto de Cristo resucitado, que es el poder de la resurrección de nosotros, que si Él se levantó, también nosotros nos vamos a levantar. Y en el caso concreto aquí es del pueblo de Israel. Por lo tanto, aquí se está hablando que debemos de tener en cuenta que vía comparación hay una resurrección tanto de la nación como resurrección de los muertos. Es interesante que en el caso de los otros muertos, que son los Refaín, que son usados para los muertos malvados, se dice que quedarán, no se van a levantar en esa ocasión, pero la tierra va a arrojar a sus muertos como abortándolos. A estos personajes en el versículo 14 dice allá, no se van a levantar los Refaín. Bueno, vamos al versículo 20 ya, que ahora sí. En este pasaje que hemos estado analizando, ya por fin llegamos al punto. Ya nos dimos cuenta de qué está hablando este pasaje y por lo tanto ya podemos hacer la interpretación
del versículo 20. Ya está hablando de la resurrección y dice el versículo 20, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada en ella, o sea, se va a hacer justicia por toda la sangre, y también no encubrirá ya más a sus muertos, porque habrán culpables ya de esos muertos y miles de muertos. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque mientras el Señor le dice a su remanente fiel que se esconda, en tanto derrama su ira sobre el mundo apóstata, nos damos cuenta que tenemos una pregunta. Si Israel va a pasar por ese periodo de gran tribulación, viene mi pregunta, ¿a quién entonces le está diciendo esta palabra? ¿A quién? Si Israel va a pasar por los dolores de parto, ¿a quién? Cuando Jehová salga para castigar al morador de la tierra por su maldad y que los muertos ya no encubran más a quienes los asesinaron, sino que como la sangre de Abel los acusa, así los va a acusar. Entonces, ¿a quién le está diciendo? Pueblo mío, entra en tus aposentos. Bueno, desde luego que es una llamada al pueblo de Dios para retirarse en sus aposentos. Los aposentos eran lugares de adoración y lugares de estudio. Cuando dice, ven pueblo mío, entra en tus aposentos, es lo que está diciendo, ven pueblo mío. Cuando Dios esté a punto de vengarse de los impíos, él encerrará a los santos en un lugar de seguridad. Así lo hizo con Noé cuando cayó el diluvio. Su familia estaba prácticamente seguro dentro del arca. Como se le ordenó a Israel que no saliera la noche de la muerte de los primogénitos egipcios, sino que fueron ocultados. Precisamente entra en tus aposentos, en tu lugar oculto. Acuérdate, los santos esperarán con calma y confianza en tanto sale el Señor a castigar. Hubo un Zoar para Lot. Hubo también un lugar donde fue llevado este personaje que es precisamente Enoc, y hubo un Peya para los cristianos en la destrucción de Jerusalén por los romanos. Así que Dios siempre actúa así, hasta que pase la indignación, es a fin de no ser revueltos en la tormenta. Te está diciendo que ven a esconderte, pueblo mío. Al entrar, prácticamente Dios mismo cerrará ese lugar como cerró el arca, un refugio seguro como lo hizo con Noé, que hemos dicho, en vísperas de un peligro grave. Es bueno, cierto, retirarse como Elías lo hizo en Kerit, o como Israel en Egipto, cuando recibió instrucciones de refugiarse del ángel de la muerte que iba a pasar. Jehová sale a castigar al morador de la tierra. Es interesante porque, y fíjate que el término, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, en tanto que pasa, la palabra pasa ya es Pesaj, de donde viene la palabra Pascua. Es interesante porque quiere decir que allí, mientras ellos estaban escondidos, mientras pasó el ángel de la muerte, y aquí la palabra pasa es Pesaj. Interesante eso, la tierra va a revelar su sangre, dice el pasaje, es decir, la tierra va a revelar prácticamente toda la sangre inocente, todos los demás errores cometidos, y aparentemente durante todo el tiempo de vida va a ser ahora el día de la venganza. La tormenta será breve, porque allá dicen, tanto pasa la indignación, Dios sale de su lugar, del cielo. Fíjate, si dice que Dios sale de su lugar, aquí está la respuesta para el hermano Mario. Si Dios sale de su lugar, quiere decir que viene del tercer cielo y sale de su lugar y viene para castigar al morador de la tierra por su maldad.
toda sangre inocente y de los mártires será sacada a la luz en ese periodo de la gran tribulación. Así que es posible que el ejército de los cielos que aquí se habla, fíjate que el versículo siguiente, el capítulo siguiente, que es el capítulo 27, el capítulo 27 es muy importante. ¿Por qué es muy importante el capítulo 27? El primer versículo, incluso algunos entienden que ese cántico termina en el 27:1. El cántico termina en el 27:1, donde dice: en aquel día, cuando él salga de su lugar a castigar al morador de la tierra, en aquel día castigará con su espada dura y grande al fuerte Leviatán, serpiente veloz, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Tres personajes que menciona también Apocalipsis 12 y 13. Acuérdense que por eso comparé el capítulo 12, porque aquí aparecen precisamente estos tres personajes, que es los que sale a castigar precisamente, y que desde luego, cuando hablamos de aquí, de este pasaje, estamos hablando de que cuando se dice que castigará al Leviatán, serpiente veloz, que se refiere precisamente aquí a los ejércitos de Asiria, de Egipto y de Babilonia. ¿Por qué razón? Porque que son prácticamente los elementos que aquí se van mencionando. Los ejércitos, cuando prácticamente se levanta el Señor, dice que en primer lugar hay tres monstruos que va a castigar. El primer monstruo es el Leviatán, serpiente veloz, que es Asiria, y la rapidez de su ejército asirio, que se van a levantar. Pero no solamente estos dos, al Leviatán, serpiente tortuosa, que es Babilonia, por la diplomacia y astucia y el doble discurso que van a manejar en su pacto que van a hacer ellos. Y en tercer lugar, va a levantarse, en tercer lugar, la tercer bestia que allá aparece, que es el dragón que está en el mar o en el Nilo, que es Egipto. Son tres naciones que aparecen allá, pero también puede ser una referencia a lo mencionado, lo que dije en Apocalipsis 12 y 13, que puede ser una referencia a Satanás, al anticristo y al falso profeta. Así que es interesante lo que aquí se va a mencionar, como decir lo último que se va a dar cuando él salga a castigar precisamente a estos personajes malvados. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Miren, aunque los eruditos aquí entienden que es un texto muy difícil lo que hemos leído, pero dice que Dios sale de su lugar del cielo, del propiciatorio, sale del tiempo de gracia y sale a castigar para un tiempo de juicio, para visitar a los humanos pecadores por su maldad. Y esto es interesante porque es posible que el ejército de los cielos que aquí se mencionan es en la guerra de Miguel, y el Leviatán, el dragón y los ángeles de Apocalipsis 12:7 es aquí, es donde es dado. Quiere decir que está coincidiendo con el mismo tiempo del arrebatamiento. Los eruditos han investigado en el Nuevo Testamento en vano, buscando una enseñanza de Jesús para justificar la afirmación de Pablo, que dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero es muy probable que la referencia se halla en un midrash que el apóstol Pablo haya hecho a este pasaje de Tesalonicenses 4:16 al 17 con Isaías 26. Isaías dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despierten y canten, residentes del polvo, porque tu rocío, que es el Espíritu Santo, es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Y Pablo dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjate, en Isaías dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, en tanto pasa la indignación. Y Pablo dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire.
Isaías dice, porque Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Y Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, siguiendo la misma línea de esos versículos 5:1 de Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Díganme si no es un contexto. No es un contexto de Isaías 26 y 27 de 1 Tesalonicenses 4 y 5. Las palabras son un poco diferentes, pero ciertamente parece que está describiendo el mismo evento. Y por lo tanto, el anda, pueblo mío, o ven, pueblo mío, como lo se traduce, es también sube, pueblo mío. Es impresionante, ¿eh? Sube, pueblo mío, sube acá. ¿No se les acuerda eso? Sube acá, ven, como traduce en la Biblia de las Américas, ven, recordando la orden que recibe Juan en Apocalipsis 4:1, cuando le dicen, sube acá. También significa partir y significa desaparécete, pueblo mío. Impresionante. No sé qué más pruebas podemos tener que aquí, mientras el pueblo de Israel va a pasar por el periodo de la gran tribulación, al verdadero pueblo de Dios, nacidos de nuevo, se le dice, anda, pueblo mío, y entre en tus aposentos. ¿No quieres escuchar esa voz? Si tú quieres ser de los que entren en esa voz del rapto de la iglesia y que entre en sus aposentos, yo te voy a invitar para que ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero ser de aquellas palomas que vuelan, como dice tu palabra en Isaías. En Isaías, ese texto tan especial que nos menciona, Señor, que nos menciona quiénes son esos que vuelan como paloma. Isaías 68. ¿Quiénes son esos que vuelan como paloma? Yo quiero ser parte de los que van a volar como paloma. Señor, para que ese día, cuando llegue, me encuentre preparado y esté listo para volar, para irme contigo. Guarda mi vida y guarda mi corazón y guárdame para ti, Padre Santo. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y espero que esta palabra haya sido una bendición para tu vida. Amén. Así es, Pastor Salomón. Bueno, quedaron dos preguntas. No sé si podemos resolver. Adelante. Darle una contestación a Adelante. Mano Mario Cortés. Mano Mario Cortés nos dice, yo me refería al arrebatamiento del Señor. Jesús vendrá en las nubes, será en el segundo cielo. Desde allí nos esperará el Señor. Sí, de hecho, creo que sí lo contestamos, que el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Está refiriéndose al arrebatamiento de la iglesia. Vamos a tener un encuentro, dice 1 Tesalonicenses 4:17, dice, para recibir al Señor en el aire, es decir, el segundo cielo. Ahí vamos a recibir al Señor. Acá hay otra pregunta que dice Sara Esther Ciesquén, Santa María. Dice, pero literalmente la Biblia no dice jamás que Jesús nos espera en el segundo cielo. Dice, no dice que nos espera, sino que viene o va a venir es una acción de seguir o avanzar, etcétera, más no de esperar. O me equivoco, ella dice, si me estoy equivocando, por favor, corríjame con el versículo que diga que Él nos esperará en el segundo cielo. Ok, vamos a 1 Tesalonicenses para que así pues salgamos de duda, ¿verdad? Porque es interesante. 1 Tesalonicenses, aunque por ejemplo ya lo hemos explicado con mucho detalle, 1 Tesalonicenses 4, varias exposiciones hemos dado, pero ¿cómo se llama la hermana, hermano? Sara Esther Ciesquén, Santa María. Ok. Hermana Sara, muy bien, hermana Sara, en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 16, cuando dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cuando allí aparece
descenderá del cielo, se está refiriendo de la morada de Dios, del cual él ha mencionado también que fue arrebatado al tercer cielo, se refiere al tercer cielo. Y cuando dice que descenderá del cielo, es de allí que va a descender y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué decimos que se refiere al tercer cielo? Porque en el versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. El versículo 17. ¿Por qué decimos que del tercer cielo descendió al segundo cielo, que son las nubes? Porque allí es donde va, si ya él ya descendió del cielo, no quiere decir que es de las nubes que descendió hacia nosotros, sino del tercer cielo al segundo cielo descendió. Ahí lo podemos entender. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, es decir, en las nubes, que es en donde vamos a recibir al Señor. Y así a partir de entonces estaremos siempre con el Señor. No estaremos siempre en el aire, sino siempre con el Señor, que eso es lo más importante que allí de ese aliento con esas palabras. Entonces es importante entender que allí cuando dice que descenderá del cielo, descenderá del tercer cielo. Y en el versículo 17 se nos dice para recibir al Señor en el aire, quiere decir en las nubes. Entonces, una cosa es cuando leemos que el Señor aquí viene hasta las nubes, y otra cosa es cuando dice que viene con las nubes. Son dos expresiones muy diferentes que debemos de distinguir. Una cosa es la venida del Señor hasta las nubes, y otra cosa es totalmente diferente cuando se dice que he aquí viene con las nubes. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en uno nos va a esperar, va a ser nuestro encuentro y recibiremos al Señor allá en el aire, en la nube, y el otro es totalmente diferente porque Él viene con las nubes. Que Dios la bendiga, mi hermana. Bueno, gracias a Dios por la respuesta del pastor Salomón y por la paciencia que tiene el día de hoy de poder resolver estas preguntas. Bueno, saludamos a todos los hermanos y hermanas que se quedaron hasta el final. Agradecemos a Dios por esta programación del día de hoy. Miércoles 30 de septiembre se acaba el mes de septiembre, pastor Salomón, y solo quedan casi pocos programas para culminar este tema que es el tema de escatología, sobre el tema del arrebatamiento, ¿no? Quedan solamente, si no me equivoco, 5 temas, ¿no? 5 temas, si no me equivoco, 5 temas ya, sí. Y con eso culminamos, sí. Y vamos a entrar a otra etapa de programa que vamos a estar hablando sobre eclesiología, pero ya luego estaremos viendo ese tema, ¿no? Primero queremos enfocarnos en terminar este programa de la mejor manera. Así es, mi hermana Sara. Entonces, ella dice, entonces seremos arrebatados al segundo cielo. El Señor nos espera en el segundo cielo. Amén. Para ir a la morada celestial que es el tercer cielo. Siguen llegando más preguntas, dice sí. Mario hay una nota diga, muy interesante. Una nota ya nada más, una nota que es importante. El arrebatamiento no es un fin en sí mismo, sino que es parte de la parusía. El encuentro se va a dar de nosotros en las nubes. Es impresionante esto, ese encuentro, pero no es para quedarnos en las nubes. O sea, la parusía tiene un propósito y el fin de ese encuentro es poder ser recompensados con el juicio bimá, ser coronados, y cuando lleguemos a la presencia del Padre, en la morada del Padre, ya lleguemos recompensados. De allí que ahí se ve la iglesia en representada con los 24 ancianos que están coronados, y que es un tema muy interesante porque tiene que ver con
las órdenes sacerdotales que eran continuamente cambiadas. Así que fíjate, no sé si lo expliqué aquí la otra ocasión, pero cuando hablamos de Apocalipsis dijimos que son órdenes constantemente cambian y que si esos cambios se dan, quiere decir que por la eternidad tendremos la esperanza de un día estar sentados allá con nuestras coronas y arrojarlas allá en la presencia del Señor, porque así lo hacían cuando ministraban las 24 órdenes en el templo, alrededor del templo de Jerusalén, pero aquí va a ser alrededor del trono. Así que las nubes va a ser nuestro encuentro, pero no va a ser nuestro final, sino el inicio. De hecho, es ahí donde se da ese encuentro místico, esa unión mística entre Cristo y su iglesia. Mario Cortés nos dice, sí, por eso la guerra que hay entre Miguel y se luchaba contra el dragón. No le entendí bien la pregunta, no sé si usted la entendió. Sí, por eso la guerra que hay entre Miguel y sus luchaban contra el dragón. Sí, en el cielo. Es decir, en el segundo cielo están instalados porque fueron tirados del tercer cielo al segundo cielo. Y ahí están, pero como el encuentro va a ser allá en el segundo cielo, esa es la lucha que hay con Miguel y sus ángeles contra el dragón. Es correcto lo que dice Mario. Bueno, dice un tema muy, muy bonito y también es lo de los 2 olivos del Apocalipsis, pero ahí está hablando, hermana Sara, cuando hablamos de los 2 olivos, están hablando de los 2 testigos, obviamente, están hablando allí de los 2 testigos, que también es otro tema que se especula quiénes serán. No sé si quiere hablar algo pequeñito, Pastor Salomón, para que pueda saber, hermana. Sí, pues allá yo entiendo que los 2 testigos todavía también van a surgir en el periodo de la Gran Tribulación. No los vamos a identificar como con nombres, pero sí decir que son 2 personajes del periodo de la Gran Tribulación. Ahora, allá nuestra hermana Sara hace una declaración muy interesante cuando dice que hasta ahorita que yo abrí, veo que tiene allá un escrito la hermana, donde dice entonces que si el Señor no va a llegar a la tierra, en el jarpazo no, pero en la Epifanía sí, que es parte de la parucía. La parucía es todo el programa de la segunda venida. Lo quise aclarar porque hasta que yo leí ahorita su declaración, ya entiendo ya uno de los su últimos pregunta mensajes de la hermana Sara Esther. Entonces, mire, lo que va a pasar es, en el jarpazo no llega hasta la tierra. Esa es su venida por su iglesia. Es en la Epifanía donde pone los pies en el Monte de los Olivos. Por eso es una diferencia entre el jarpazo y la Epifanía. En uno no llega hasta la tierra. Es en el cielo el encuentro de la iglesia, que es el jarpazo, el arrebatamiento, pero en la Epifanía o manifestación gloriosa, allí sí llega hasta la tierra. Adelante, Jesús. Así es, Pastor Salomón. Yo quiero decir algo muy importante, Pastor Salomón, y ya con esto ya unos segunditos vamos a terminar. Hay un problema muy grande. Aparece, bueno, con respeto al siervo del Señor, el evangelista Gigi Ávila, que él decía, ¿no? Que si te quedas, ¿no? Él hablaba, si te quedas, no te vayas a dejar cortar ¿cómo podríamos explicar? Él decía así, ¿no? Que él no aclaraba bien el tema de la parucía del Señor, ¿no? Se hablaba de la segunda venida del Señor, pero no explicaba de las 2 fases, porque hay 2 fases, es un solo evento, pero hay 2 fases, ¿no? Uno es la promesa para la iglesia, que es el arrebatamiento, y el periodo de la gran tribulación, que es para preparar a Israel, según la información que tengo yo sobre el libro, que hay eventos del porvenir, yo sé que usted también lo conoce, donde él dice que la gran tribulación es para preparar a Israel para la venida del Mesías.
Después de los 7 años, culminando los 7 años, el Señor regresará ya con la iglesia, ¿no? Con sus ángeles y con la iglesia para pisar en el monte de los olivos, ¿ok? Entonces, hay mucho problema con el tema de este problema de este tema, ¿no? De las dos fases, ¿no? Ahí hay un entrevero y eso ocasionó mucho que mucha gente entendiera mal. O esperamos el arrebatamiento o esperamos el final, al final de la gran tribulación al Señor Jesús. Entonces Sí, es ahí correcto. como que el siervo Gigi Ávila como que hizo que mucha gente, él se equivocó, no lo sé, pero hizo que él, hasta él decía, no se vayan a dejar cortar la cabeza, si te quedas, no te vayas a dejar cortar la cabeza, mantente firme, ¿no? Respetando al siervo del Señor, y sabemos que es un siervo muy reconocido. Pastor Salomón. Sí, amén. Bueno, en realidad él sí predicaba mucho sobre el tema del rapto y hablaba mucho de la venida inminente. Entonces, sí mantuvo la diferencia muy clara entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, en la interpretación sobre a quiénes van a ser perseguidos, allí creo que muchas veces lo interpretamos conforme a nuestro contexto de iglesia, pero realmente la interpretación de la gran tribulación es desde el contexto del pueblo de Israel. De hecho, parece ser que las personas que formaron parte de la iglesia, no está muy claro esto si van a tener una segunda oportunidad. De hecho, todos los textos dicen lo contrario, en especial el estudio que hicimos de 2 de Tesalonicenses, donde dice que aquellos que se negaron a creer la verdad de Dios en amor en este tiempo de gracia, Dios les enviará un espíritu mentiroso para que crean en mentira y sean condenados y no sean salvos. Es interesante que sí va a haber salvación, pero no para los creyentes que no hayan perseverado, que no hayan mantenido, que hayan vuelto apóstatas, no, sino va a haber salvación para aquellos que no recibieron el mensaje porque vivían en los lugares donde no escucharon el mensaje. Estamos hablando de los países donde el evangelio no ha prosperado, los países musulmanes en especial. Ya lo hemos explicado en otra ocasión, pero realmente no hay pasajes que te garanticen si tú te quedas, vas a ser salvo durante el periodo de la gran tribulación. O sea, mejor agarra este autobús porque no sabes si hay segundo autobús para ti. Tienes que irte en este viaje. Así que esa es mi recomendación. No recomiendo yo, porque no tengo ni una pasaje bíblico donde me diga, sí habla la Biblia de salvos de la gran tribulación de todas tribus, naciones y lenguas, pero no tengo ni una referencia para decir que esos van a pertenecer o fueron los cristianos que se quedaron. Yo digo una cosa, si ahora que tienes todas las oportunidades de servir al Señor, con toda la libertad que tienes de servirle y no le sirves, cuando tengas la prohibición de hacerlo, tú no lo vas a hacer. Si ahora que te están presionando, acá rato los hermanos te están mandando mensaje, comparte, mira, aquí está el tema, ahí está la predicación, y lo omites, lo pasas por alto. ¿Qué va a pasar cuando todo esto sea prohibido? ¿Qué va a pasar? O sea, no me digas de que ya de pronto eres un héroe, ¿no? Entonces se me hace que es mejor irnos en este primer viaje donde tienes todas las facilidades para irte ahora con el Señor. Ese es mi consejo. Yo tengo el mismo pensamiento.